Desde Ricky Jackson, condenado injustamente a los 18 años y liberado 39 años después, hasta Otis Johnson, quien pasó 40 años en prisión por un crimen que negó constantemente y fue liberado en 2014. Así que quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo Johnson enfrentó su injusta condena y cómo se adaptó a un mundo radicalmente diferente al que dejó en 1971. Número 1. Ricky Jackson. La historia de Ricky Jackson es una impactante narrativa de injusticia y resistencia. En 1975, un joven Jackson con apenas 18 años de edad fue condenado por un crimen que no cometió. Su caso se basó principalmente en el testimonio de un niño de 12 años, quien identificó a Jackson y dos compañeros como los autores del asesinato de un vendedor de giros postales en Cleveland, Ohio. Finalmente, en 2014, tras 39 años de encarcelamiento, la verdad salió a la luz cuando el testigo, ya adulto, admitió haber mentido bajo presión policial. Jackson, entonces con 57 años, fue exonerado y liberado. Número 2. Harvey Stewart. Su primer encuentro notable con la ley fue en 1951, cuando fue condenado a 10 años de prisión por robar en una chatarrería. Esta condena marcó el comienzo de un ciclo interminable de crímenes y condenas, que se extendería durante 6 décadas. Después de escapar y ser recapturado, pasó otros 26 años encarcelado, antes de ser nuevamente puesto en libertad condicional en 1984. En 2011, después de cumplir un total de 60 años, Stewart fue liberado en libertad condicional, convirtiéndose en el preso que más tiempo ha pasado en una cárcel de Texas. Número 3. Johnson Van Dyke Grigsby. La historia de Johnson Van Dyke Grigsby comienza en 1908, un año marcado por cambios y tensiones sociales. Fue entonces cuando Grigsby, un joven con toda una vida por delante, fue condenado a cadena perpetua por un homicidio cometido en una pelea de bar. Lo que siguió fue una estancia de 66 años en prisión, la mayor parte de su vida, que lo convirtió en uno de los reclusos más longevos de la historia de Estados Unidos. Durante su tiempo en prisión, Grigsby se convirtió en una figura conocida, apelando 33 veces sin éxito su libertad condicional, antes de ser finalmente liberado a la avanzada edad de 89 años. Número 4. Craig Coley. En 1980, Craig Coley, un hombre común de California, se vio inmerso en una pesadilla judicial que lo perseguiría durante casi 4 décadas. Coley fue acusado y posteriormente condenado por el asesinato de su exnovia de 24 años y su pequeño hijo de 4 años. En 2017, un giro dramático en el caso ocurrió cuando nuevas pruebas de ADN, junto con la revisión de las antiguas, revelaron la posibilidad de que Coley fuera inocente. Esto llevó al entonces gobernador de California, Jerry Brown, a indultarlo, y Coley fue liberado, habiendo pasado 38 años de su vida en prisión por un crimen que no cometió. Número 5. Eddie Collins. La historia de Eddie Collins es una crónica de resistencia y determinación frente a una condena injusta. En la década de 1970, Collins, entonces de 21 años, y su hermano menor, se vieron involucrados en un desafortunado incidente que resultó en la muerte de un traficante de drogas. A pesar de que su hermano fue el autor del disparo, Eddie fue acusado de asesinato en primer grado y tras rechazar un acuerdo de culpabilidad fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia marcó el comienzo de una larga batalla legal y personal para Collins, quien pasó los siguientes 30 años luchando incansablemente para demostrar su inocencia. Después de 43 años en prisión, y gracias a los cambios en la ley y a los incansables esfuerzos de su equipo legal, Collins fue liberado. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte para más curiosidades increíbles. Número 6. Francis Clifford Smith. La vida de Francis Clifford Smith cambió irrevocablemente en 1951, cuando fue condenado por su presunta participación en el asesinato de un guardia nocturno. Esta conmutación fue el comienzo de una odisea de casi 70 años en el sistema penitenciario de Connecticut, marcando a Smith como uno de los reclusos con la condena más larga en la historia del estado. A lo largo de los años, Smith experimentó breves momentos de libertad, incluyendo una fuga en 1967 y una liberación condicional en 1975. En septiembre de 2020, Smith fue liberado, pero su historia destaca las complejas intersecciones de la ley, la justicia y la humanidad. Número 7. Paul Keidel Jr.
La historia de Paul Guidel Jr. es un relato desgarrador de una vida casi enteramente vivida tras las rejas. Nacido en 1894, Guidel fue condenado en 1911 a la tierna edad de 17 años por el asesinato de un huésped en un hotel de Nueva York donde trabajaba. Este trágico suceso lo llevó a recibir una sentencia de 20 años a cadena perpetua. A pesar de haber mantenido una conducta ejemplar y haberse ganado la posibilidad de libertad condicional en varias ocasiones, Guidel rechazó la libertad, ya que no se sentía preparado para enfrentar un mundo que le era completamente ajeno. Número 8. John Phillips. John Phillips es un caso que resalta la complejidad y a menudo la severidad del sistema de justicia penal. Condenado en California del Norte en 1952 a la edad de 17 años por el delito de agresión sexual, Phillips ingresó en un mundo que se convertiría en su hogar durante más de 6 décadas. Durante su prolongado encarcelamiento, Phillips experimentó el aislamiento y las transformaciones del sistema penitenciario, a la vez que el mundo exterior cambiaba de maneras que apenas podía imaginar. A lo largo de los años, Phillips tuvo múltiples oportunidades de solicitar la libertad condicional, pero sorprendentemente, eligió permanecer en prisión. En 2021, después de haber pasado más de 68 años en prisión, Phillips fue liberado, un acto que marcó el final de una de las condenas más largas en la historia penal de Estados Unidos. Número 9. Joseph Ligon. La historia de Joseph Ligon es un testimonio de resistencia y determinación frente a un sistema penal implacable. Condenado a cadena perpetua a los 15 años en 1953, Ligon fue declarado culpable de participar en un crimen que resultó en 2 muertes en Filadelfia. Su condena fue particularmente impactante debido a su juventud y a las circunstancias que rodearon su caso, incluyendo una confesión forzada y un juicio rápido, sin representación legal adecuada. A lo largo de sus 68 años en prisión, Ligon presenció cambios significativos tanto dentro como fuera de las paredes de la cárcel. Pero su propia situación permaneció inmutable durante décadas. En un giro extraordinario, la sentencia de Ligon fue reconsiderada tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró inconstitucional las condenas a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional para menores. Ligon, sin embargo, rechazó la oferta de libertad condicional, una decisión audaz y poco común, basada en su creencia de que había sido condenado injustamente. Su lucha legal continuó hasta que finalmente fue liberado en 2021, sin condiciones, después de pasar la mayor parte de su vida en prisión. Número 10. Otis Johnson. La historia de Otis Johnson es una narración fascinante y a la vez perturbadora sobre la justicia y la resiliencia humana. Condenado en 1971, Johnson entró en el sistema penitenciario a la edad de 25 años, acusado de un delito que siempre negó: el intento de asesinato de un oficial de policía. Su caso se convirtió en uno de los más controvertidos y debatidos, marcado por inconsistencias y preguntas sin respuesta. La acusación se basó en gran medida en testimonios de agentes de policía y en la recuperación de un arma en un lugar que se decía estaba en la ruta de fuga de Johnson. Pero no se presentaron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el crimen, como huellas dactilares o residuos de pólvora. A lo largo de sus 40 años en prisión, Johnson se esforzó por mantener su inocencia y adaptarse a la vida tras las rejas. Durante este tiempo se dedicó a la educación, obteniendo 2 títulos universitarios y participando en programas de autoayuda, lo que lo convirtió en una fuente de inspiración y guía para otros reclusos. Su caso fue sometido a múltiples audiencias de libertad condicional, en las cuales, a pesar de su excelente comportamiento y sus esfuerzos de rehabilitación, se le negó repetidamente la libertad condicional, en parte porque se negó a admitir un delito que afirmaba no haber cometido. Finalmente, en 2014, después de décadas de apelaciones y una lucha incansable por la justicia, Johnson fue puesto en libertad condicional. Su liberación a los 65 años vino acompañada de una mezcla de alivio y angustia, ya que enfrentó el desafío de reintegrarse en una sociedad que había cambiado drásticamente desde la década de 1970. Por último, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Muchísimas gracias por acompañarnos en un video más.